les agradezco su asistencia. Ponelo. Con la deferencia, una muy buena tarde. Gracias por los Ponelo. saludos, pues Miriam, Diego, y Dale, demás dale, amigos y dale. amigas que se están incorporando. Vamos a trabajar, Dale, ponelo, gracias Rebeca por su saludo, que bien recibidos sean, bienvenidos esta que es su clase. Pues, Sí, hombre, vamos ya a empezó darles la misa. bienvenida, pues también Beverly en su momento, pues siempre presente, y demás amigos y amigas que están en esta, que es su clase de introducción al derecho, es una cátedra para ustedes, lo que corresponde a nuestra actividad sincrónica. Ya empezó la misa. Quiero agradecerles pues, su asistencia, No, dale vos. constante y por supuesto Ni puntual. madres, dale vos. No ¿Qué tendríamos por tu platicar? crucita. Felicitarles Stephanie y Eric, pues vamos a generar pues este saludo pues han recibido. Ponelo, ve. Tal vez solo la ortografía les podría sugerir mis amigos Caso por acá. contesta tu casero, Cuidarla siempre, están en una carrera universitaria, por favor, y gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos por platicar? Bastantes aspectos importantes. Dentro de ellos, vamos a dar continuidad a nuestra sesión, que en esta oportunidad, pues, habíamos anticipado para este tema, orden de nuestro programa. Vamos a trabajar sobre la unidad número 4. Entonces, por supuesto, veo algunas preguntas. Stephanie pregunta, pues va a haber material. Claro que hay material. Van a haber los mismos apoyos que ustedes recibieron en la plataforma Classroom. En todo momento, pues lo importante es que ustedes participen, asistan a clase. El objetivo de los materiales no es sustituir su presencia en las clases presenciales. También les comento, ya creo que ustedes lo sabían, todos los días que ustedes entran a clase se genera automáticamente el estado de asistencia. Entonces el sistema me reporta el tiempo en el que cada estudiante estuvo presente en estas sesiones que son sincrónicas. Entonces no necesito generar un listado de asistencia porque el sistema me genera automáticamente con la precisión que ustedes no se imaginan, hasta los segundos, en minutos y horas en las que pueden estar presentes en sus sesiones. Entonces a mí se me preocupa ver a alumnos que ingresan 30 segundos y van para afuera. Entonces, claro, son excepciones, pero hay personas que ingresan y salen. Y todo esto queda registrado y esa es su asistencia. Entonces, todos los días de clase hay asistencia a través de estas plataformas. Entonces, ahí tendríamos, claro, yo veo ahí el interés que cada alumno tiene en las clases. Entonces, por favor, hay que cuidar mucho esa responsabilidad por parte del estudiante. Bueno, entonces, ¿qué más? Pues continuamos en esta tarde. Generamos entonces, les voy a compartir tema que el cual vamos a disertar, y sería básicamente la jurisprudencia técnica. Los aspectos a desarrollar según nuestro programa son estos que tienen en este momento en su pantalla. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos la definición de jurisprudencia técnica y los aspectos de la misma, integrados por la sistemática jurídica y, por supuesto, por la técnica jurídica. Entonces, iniciamos. Me parece que no hay más personas de sala de espera, entonces tenemos 96 asistentes. Comenzamos nuestra clase. En el caso de la jurisprudencia técnica, es importante reflexionar pues algunos elementos que son previos, que por supuesto nos van a generar ideas muy precisas en cuanto a qué debemos entender por este tema. Dentro de estos aspectos, por destacar, básicamente podemos ver desde el punto de vista etimológico, la palabra jurisprudencia está formada por dos vocablos latinos, juris y prudentia. Como ustedes podrán darse cuenta, en su sentido etimológico, lo que significa la jurisprudencia es pericia en el derecho, hablamos de la expertise en el derecho,
saber derecho, sabiduría en derecho. Y es por este motivo, como ustedes van a darse cuenta, de que este vocablo jurisprudencia es un término sinónimo de derecho. Entonces, siendo así, hemos de establecer o fijar, en primer término, pues la etimología de la palabra jurisprudencia. Pero hay otro aspecto relacionado con lo que les acabo de mencionar y que se refiere a los sentidos, acepciones y significados. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues había mencionado que la palabra jurisprudencia puede entenderse en términos generales como ciencia del derecho. Y aquí podría hacer alguna reflexión previa y comentarles a ustedes en un futuro próximo, cuando ustedes desarrollen y continúen sus estudios en derecho a nivel de posgrado y decidan viajar a Europa, entonces van a encontrar facultades o escuelas de jurisprudencia. Y básicamente lo que allí se enseña es la ciencia del derecho, porque suele tener esa acepción o significado general. Es más, pues yo les podría, como un pequeño comentario, destacar lo siguiente. Es muy grato percatarse que cuando ustedes acuden a los recintos universitarios, en el caso del contexto europeo, por ejemplo, y les pregunten de dónde son egresados, que ustedes manifiesten la Universidad de San Carlos de Guatemala, es reconocida la tradición y el abolengo que tiene nuestra universidad. Recuérdense de que es una universidad tricentenaria y es de las primeras que fueron fundadas aquí en el continente americano. Por supuesto, de nosotros, de ustedes, de nosotros, a nosotros nos corresponde continuar con el abolengo y la tradición. Ustedes son fieles testigos de lo que realmente hacemos acá en San Carlos. Es más, pues obviamente entendemos que hay detractores, tanto a lo interno como a lo externo de nuestra alma mater, pero lo que hacemos en San Carlos es esto. Y esto es academia. Y en un momento dado, pues será nuestro actuar en lo individual el que va a sacar adelante y mantener el prestigio, obviamente, de nuestra universidad. Y en este caso, ustedes pueden básicamente generar, bueno, por supuesto, alguien pregunta por ahí, ¿se gradúan de abogados en Guatemala a nivel de licenciatura? Van a colegiarse en el Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala y pueden ejercer acá en Guatemala. Claro, sus posgrados en Derecho los pueden sacar acá. Por supuesto, hay muy buenos doctorados, hay buenas maestrías, pero en un momento dado, pues el nivel académico que les van a requerir para poder ejercer como abogados en Guatemala va a ser a nivel de licenciatura, en toda vez que estén debidamente colegiados y que sean activos. Bueno, entonces yo continúo por acá. Entonces sí, les voy a recomendar mucho que juntos podamos rescatar ese nivel, este prestigio que a pesar de factores adversos, pues todavía hay un reconocimiento, aunque algunos no lo vean, de nuestra alma mater. Bueno, entonces, este sería un punto. La jurisprudencia identificada como ciencia del derecho. Pero también ustedes recordarán que el semestre pasado, este término jurisprudencia, pues ustedes ya lo habían escuchado específicamente cuando desarrollamos el tema de las fuentes del derecho. Porque en la jurisprudencia como fuente del derecho se mencionó, tiene definitivamente una categoría de fuente formal o secundaria. En las de creación formulación tenemos el proceso jurisprudencial y en las de aplicación tenemos la
pero como fuente del derecho hace referencia a esos criterios, esos principios emanados o derivados de los fallos, entendamos las sentencias, que son resoluciones judiciales que dictan los jueces. Esos criterios se quedan plasmados en esa resolución y que, dándose las condiciones y los requisitos exigidos por la ley, puede constituirse jurisprudencia. El primer sentido, como ciencia del derecho, y este otro como fuente del derecho, he de comentarles que no nos va a hacer funcional en el ámbito de este tema, al que nosotros le vamos a denominar jurisprudencia técnica. Y aquí lo que encontramos es que a la palabra jurisprudencia se le va a establecer un calificativo o adjetivo de técnica. Y podríamos realizar algunas reflexiones en torno al por qué, y en el siglo pasado, pues juristas de la talla del profesor mexicano Eduardo García Maínez, pues hacen alguna propuesta académica en cuanto a lo que suele denominarse jurisprudencia técnica. Pero si ustedes ven en este cuadro que tienen en su pantalla, por supuesto, al referirse a la jurisprudencia técnica, se indica que es una doctrina de orden positivo, se reduce, esto es, se limita a la sistematización de las reglas, entiéndase, normas, que constituyen determinado ordenamiento e indica en qué forma pueden ser resueltos los problemas que su aplicación suscita. Si ustedes se percatan de este sentido, acepción o significado que asume en la denominada jurisprudencia técnica, pues vamos a establecer que es un sentido totalmente distinto, diferente a las otras dos anteriores acepciones de la jurisprudencia, como ciencia del derecho o como fuente de derecho. Y aquí, pues, establezcamos esta cuarta unidad, básicamente, aspectos que son requeridos por el contenido programático, como es la definición de lo que corresponde a la jurisprudencia técnica. Y sin más, pues presentamos esta definición que ustedes están viendo en este momento. Por supuesto, lo que tenemos acá es que se dice de la jurisprudencia técnica que es una disciplina que se encarga de la exposición ordenada y coherente, entre paréntesis, clasificación, cerramos paréntesis, de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Por un lado, ordenar y clasificar los preceptos, pero en la definición hay algo más. Así como el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. ¿Interpretación de qué y aplicación de qué? De los preceptos jurídicos. ¿En dónde? Casos concretos. Y ustedes podrán encontrar, así como ven en esta definición, dos aspectos que constituyen en un objeto dual de estudio de la jurisprudencia técnica. ¿Cuáles serían? Ordenar y exponer los preceptos jurídicos, en otras palabras, clasificarlos, y por el otro, estudiar la problemática derivada o relacionada de la aplicación de esos preceptos a casos concretos. En dos objetos. Por eso es un objeto dual de estudio de la denominada jurisprudencia técnica. Y he de comentar algo en torno a esta expresión, jurisprudencia técnica. Es una propuesta académica. Eduardo García Maínez propone que en una disciplina del derecho que se encarga de generar, por un lado, en la exposición, en la clasificación de los preceptos, hay que hacerlo, el derecho, por supuesto, según este criterio, las normas que integran al mismo, pues pueden clasificarse, pueden ordenarse, y por otro lado, pues también todos los problemas que se presentan cuando se aplican esas normas a casos concretos también merecen la atención y
realmente se constituyen objetos de estudio de la ciencia del derecho. Entonces se estableció de que, se propuso de que esta disciplina, que es la denominada jurisprudencia técnica, se va a encargar de realizar estos dos y de resolver estos dos temas: ordenar y clasificar preceptos y estudiar la problemática derivada de la aplicación de las normas a casos concretos. Ahora bien, ¿qué más podríamos platicar en torno a esta denominada jurisprudencia técnica? Bien, dado que el objeto, como ustedes ya se dieron cuenta, es un objeto dual, dos objetos de estudio, de aquí podemos derivar dos aspectos que lo pueden integrar, que se constituyen dos dimensiones, en las cuales se involucra activamente la denominada jurisprudencia técnica, según propone Eduardo García Maínez. Como van, ustedes van a percatarse, aquí tenemos un aspecto al que se le denomina teórico o sistemático, y a ese se le va a denominar sistemática jurídica. Y por otro lado, vamos a tener un segundo aspecto de carácter técnico o práctico, al que se le va a denominar técnica jurídica. Noten que son dos aspectos que integran a la denominada jurisprudencia técnica. ¿Y en qué consiste cada una de estas dimensiones a las cuales se les ha denominado aspectos de la jurisprudencia técnica? Pues veamos el primero. Y lo que vamos a hacer simple y sencillamente es tomar la primera parte de la definición para involucrar el tema que le interesa a la sistemática jurídica como aspecto teórico sistemático de la jurisprudencia técnica. Y luego, pues, tomamos la segunda parte de la definición de jurisprudencia técnica para destacar este componente o este elemento de carácter técnico o práctico que se denomina técnica jurídica. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Quiero que ustedes fijen su atención en lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo que vamos a encontrar básicamente es esto, que en la sistemática jurídica, como aspecto teórico sistemático de la jurisprudencia técnica, le va a corresponder el estudio que conlleva la exposición ordenada y coherente. Y yo aquí abro paréntesis, la clasificación, cierro paréntesis, de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar determinados. Ordenar y clasificar los preceptos es un punto central de la sistemática jurídica. Y obviamente, pues nosotros vamos a establecer que la diversidad de normas que integran un ordenamiento jurídico es tal que se ha necesitado de una disciplina que se encargue de ordenarlas, de clasificarlas. El derecho no es algo disperso dentro del colectivo social, necesita o requiere un orden. Por eso es que tiene una estructura, por eso es que tiene una jerarquía, por eso es que en un momento dado pues integra un sistema jurídico. Hay que ordenarlos. Sistemática jurídica, aspecto teórico sistemático de la jurisprudencia técnica. Pero luego podemos tomar el segundo elemento de la definición de jurisprudencia técnica y aquí encontrarán ustedes lo siguiente y pueden darse cuenta de algo. En cuanto al aspecto técnico o práctico de la jurisprudencia técnica, pues tenemos la denominada técnica jurídica. Y que comprende el estudio de la misma, pues vean ustedes acá toda esa problemática relacionada o referida a la interpretación y aplicación de los preceptos jurídicos a casos concretos. Por supuesto que acá lo que tenemos que determinar o establecer es que hay problemas que surgen cuando se aplica el derecho a casos concretos, y eso lo vamos a mencionar en su momento oportuno, como por ejemplo, hay que determinar si la norma seleccionada es o no derecho vigente. Entonces tenemos la determinación de la vigencia de la ley. Puede pasar también que la norma seleccionada y que va a ser aplicable al caso concreto no sea suficientemente clara.
hay un pasaje oscuro en esa norma jurídica que amerita desentrañar o averiguar el sentido de la ley. En otras palabras, lo que se requiere es la interpretación de la ley ante esta situación de poca claridad en el precepto. Y este ya es otro problema de aplicación del derecho a casos concretos. O podría suceder de que hay una situación que amerita resolución jurídica y el juez se encuentra con que no hay una norma específica ante un hecho de relevancia jurídica, no hay una norma específica para poderla aplicar. Y aquí entonces me podría recordar un artículo del cual tanto hemos nosotros mencionado, y es el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala. Este artículo 15, como ustedes habrán escuchado en otras oportunidades, porque no es la primera vez que se los comento, hace referencia a 3 situaciones que no puede hacer un juez en el ejercicio de su función jurisdiccional. Estoy en el artículo 15, Ley del Organismo Judicial. Los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia, sin incurrir en responsabilidad, por supuesto. Pero esta norma, el artículo 15 de nuestra Ley del Organismo Judicial, pues también nos indica en los casos de falta, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán conforme las reglas establecidas en el artículo 10, Ley del Organismo Judicial, y luego pondrán el caso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que, si ésta lo considera pertinente o necesario, pues promueva su iniciativa de ley. En este artículo 15 destaco el término falta porque cuando hay una ausencia de norma, nos encontramos ante un problema de técnica jurídica y es el que va a ser abordado por la denominada integración de la ley. Ustedes saben que la ley es creación humana y como creación humana, por supuesto, es imperfecta. Y puede darse la situación de que aparezca en la ley una laguna, la laguna de la ley. Y por definición, pues hablamos de las mismas, indicando, y eso lo vamos a ver en su momento, de que son hipótesis, que son supuestos jurídicos, no previstas por el legislador en la ley, habiendo debido regularlos, no lo hizo el legislador. ¿Por qué motivos o causas? Pues por olvido, imprevisión, imposibilidad de imaginarlo. Habiendo debido hacerlo, no lo hizo. Entonces queda una laguna en la ley. Lo interesante del caso es que en ese artículo 15, noten ustedes a quién está responsabilizando en los casos de falta, y es al juez. No es el legislador, porque el que creó la norma es el legislador, pero resulta que en esa ley creada por los legisladores dejaron una laguna de la ley. Y el responsable acá no es el legislador, sino es el juez, porque el juez no puede suspender, no puede retardar y no puede denegar la administración de la justicia. Y cuando encuentra esa falta de ley, en otras palabras, encuentra una laguna en la ley, debe integrar la ley con la parte que le falta. En otras palabras, debe crear una norma jurídica para llenar ese vacío dejado en la ley y que constituye esa laguna. Entonces, este es un problema de caso de técnica jurídica. Hay que integrar. Entonces, hasta este momento, problemas derivados de la aplicación del derecho a casos concretos, determinación de la vigencia de la ley, interpretación de la ley, integración de la ley. Puede darse el caso de las antinomias también. Claro, todos estos temas los vamos a ver y serán objeto de evaluación en el examen final. Pero para el caso de las antinomias, es un vocablo que proviene de 2 raíces, pues anti, contrario a, y nomos, norma o ley. Entonces, una antinomia implica un conflicto internormativo. ¿Y esto qué significa? Que acá lo que aparece es que van 2 o más normas jurídicas a entrar en colisión, adicción. Entonces,
Noten que acá no es que la norma sea obscura y que haya que interpretarla. O el problema no es de que haya una laguna en la ley y haya que crear una norma, sino que acá aparecen dos o más normas que son enfrentadas, que son contrarias. Entonces el juez tiene que decidir cuál es la norma jurídica que va a aplicar y resolver esa antinomia. Podría darse también, siempre en estos problemas de aplicación del derecho a casos concretos, otra situación. Y ustedes saben que, por supuesto, la ley tiene un periodo para su vigencia y todos aquellos hechos y aquellos actos que ocurran durante el periodo de vigencia de una ley serán imperados o normados por la misma. Pero puede suceder una situación que conlleve o implique de que un hecho o un acto ocurrió durante la vigencia de una ley, pero la misma pierde vigencia. Y imagínense ustedes un proceso en trámite, entonces el juez debe resolver la norma que va a aplicar. Si va a seguir aplicando la norma que en su momento estaba vigente cuando ocurrió el hecho, pero que en la actualidad ya no lo está, o bien si va a aplicar la norma contenida en una nueva ley a un hecho que ocurrió antes del inicio de su vigencia. Y esto es lo que origina un problema de técnica jurídica que se conoce como conflicto de leyes en el tiempo, más conocido como el problema de la retroactividad de la ley. O podría darse otro problema de técnica jurídica, que es objeto de estudio de la técnica jurídica, y es el hecho siguiente. En algunos casos puede darse la posibilidad de que dos o más normas jurídicas que tengan una triple identidad en cuanto a sus ámbitos: material, personal y temporal de validez, pero de distinto ámbito espacial o territorial, a priori o en principio reclaman su aplicación a un caso concreto. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué surge el denominado conflicto de leyes en el espacio? Entre otras causas, como lo veremos oportunamente, por dos. Hay más, pero dos principales. La naturaleza sociable y cosmopolita del ser humano, el hombre que busca en otros lados desarrollar su vida y se traslada del lugar de origen que le es propio hacia lugares distintos o ajenos a los de su lugar de origen. Y en ese proceso de desplazamiento entra evidentemente en contacto con otros estados y otras legislaciones. Entonces ocurre de que un mismo hecho puede ser normado o regulado de manera distinta por leyes que corresponden a espacios geográficos distintos y que no le son propios del original o bien del lugar originario. Y esto genera entonces el denominado conflicto de leyes en el espacio, en donde dos o más normas jurídicas, imagínense, que tienen una triple identidad en su ámbito material, personal y temporal, pero de distinto ámbito espacial o territorial de validez, reclaman su aplicación a un caso concreto. Entonces el juez, ante este conflicto, debe decidir qué ordenamiento jurídico entre dos o más simultáneamente vigentes va a aplicar a ese caso concreto que está siendo cometido a su conocimiento. Pero entonces estos son aspectos que ustedes van a ver y que van a estudiar, claro, en su momento oportuno cuando veamos los problemas de la técnica jurídica. De esta manera, este sería el aspecto técnico práctico de la jurisprudencia técnica que va a encargarse de estudiar esa problemática. ¿Y qué tenemos acá?
pues yo les podría, pues de una manera muy grata, pues comentarles, pues acá estaríamos terminando nuestra unidad número 4. Por lo tanto, dando el seguimiento respectivo a nuestra exposición, pues volvemos acá y vamos a tomar en el presente instante, pues la continuidad del tema y vamos a desarrollar esta, la quinta unidad de nuestro programa, que hace una referencia ya específica a ese aspecto teórico sistemático de la jurisprudencia técnica que se conoce como sistemática jurídica. Entonces, sin más, veamos qué es lo que debemos desarrollar según el contenido de nuestro programa en la quinta unidad. Y para responder a esta pregunta, pues lo que vamos a encontrar es esto. En nuestro programa oficial de estudios, pues desarrollaremos la definición, temática jurídica, vamos a platicar de las corrientes acerca de la división del derecho, antecedentes, estatización del derecho y, por supuesto, privatización del derecho. Pues veamos. Veamos en este orden. Lo primero que se nos presenta, evidentemente, es el definir qué consiste básicamente la sistemática jurídica. Y quiero que noten ustedes que acá, de la primera parte de la definición de jurisprudencia técnica, pues vamos a involucrar el objeto de estudio de la sistemática. Pero se ha dicho de la sistemática jurídica que es una disciplina nomográfica. Esto viene de nomografía. Y luego voy a explicar en qué consiste esta, pero el objeto de estudio de esta denominada sistemática jurídica es exponer de manera ordenada y coherente, y yo le agrego acá entre paréntesis, clasificar, y cierro el paréntesis, las disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales y legales que integran cada sistema jurídico. Disposiciones consuetudinarias cuando la fuente que originó a estas normas es la costumbre. Disposiciones jurisprudenciales cuanto a la fuente que originó las mismas es la jurisprudencia, y las disposiciones legales cuando la fuente que originó las mismas es el proceso legislativo, conocido como legislación. Entonces ustedes podrán darse cuenta de que acá se dice que es una disciplina nomográfica, por supuesto, la sistemática jurídica. Claro, cuando nosotros vemos algunas variables de qué es la nomografía, pues, es justo reconocer de que la nomografía es una rama temática específicamente de la geometría analítica. Lo que hace es ocuparse de representar de una manera gráfica los valores de una función de un número cualquiera de variables. Entonces, por supuesto, esto es en el ámbito matemático, pero la pregunta obligada es, ¿qué significa la nomografía en el ámbito del derecho? Entonces, adquiere una significación muy particular porque acá es un tratado sobre las leyes. Es una descripción de las reglas de un arte determinado o bien de las leyes de una ciencia. Y esto podría decir entonces que hace entendible por qué se le ubica como una disciplina nomográfica, que en otras palabras más elementales, es una disciplina que se encarga de ordenar y clasificar, y por supuesto hacer la exposición. En el ámbito del derecho, a esto es a lo que se refiere la sistemática jurídica y su carácter de disciplina nomográfica. Bueno, entonces, ¿qué tendría por mencionarles? Pues varias cosas, y dentro de ellas, pues viendo en esta continuidad de la exposición, llegamos a establecer o puntualizar ya de una manera más precisa que la problemática sobre la cual gira la sistemática jurídica es en la ubicación
de las distintas normas que integran un ordenamiento jurídico dentro de las áreas que del derecho se reconocen, tales como el derecho privado o derecho público. Y aquí quiero aclarar lo siguiente: sí y solo sí se admite, se acepta la posibilidad de que el derecho se divida en ramas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en este caso con la sistemática jurídica? Ante la diversidad normativa dentro de un sistema de derecho, entonces hay que ubicar en dónde se van a clasificar las normas, si es derecho público, si es derecho privado, o bien si forma parte de una tercera rama contemporánea del derecho y es el denominado derecho social. Pero todo el problema de la sistemática es ubicación, clasificación de las normas. A eso se dedica la sistemática jurídica. Bueno, entonces, viendo esta línea dentro de la exposición del tema de la sistemática jurídica, podríamos pasar a comentarles algo al respecto. Y es el tema de la división del derecho. En el caso de la división del derecho, de comentarles algo, vamos a fijar dos posiciones diametralmente enfrentadas y que se constituyen en corrientes de pensamiento doctrinario. Y hay, por un lado, corrientes de carácter positivo y hay otras corrientes negativas. ¿Y cuál es la diferencia entre unas y otras? Que en las corrientes positivas son corrientes del pensamiento de lo jurídico, en otras palabras, son posiciones doctrinarias y teóricas que aceptan la posibilidad de que el derecho se divida. En tanto que en las corrientes denominadas negativas no aceptan, rotundamente se oponen a aceptar la división del derecho en ramas. Y aquí podríamos platicar un sinnúmero de argumentos en torno a esta situación. Pero podría recordar inclusive, ¿se recuerdan ustedes aquella definición que habíamos visto el semestre pasado, que nos daba el profesor de Derecho guatemalteco, Romeo Alvarado Polanco, la definición del derecho, que él lo define como un sistema coactivo de normas, y yo le agrego, y de principios doctrinarios, generadora de autorizaciones, entiéndase derechos objetivos, y deberes, entiéndase obligaciones, etcétera, etcétera. Esta definición que la vimos ampliamente y la explicamos de una manera amplia el semestre pasado. Pero también destacamos el carácter sistemático que tiene el derecho dentro de esa definición. ¿Recuerdan ustedes? Espero que sí, cuando yo les comentaba una experiencia interesante que yo realizaba con mis alumnos cuando estábamos allá sí, hace varios años, de verdad, cuando estaba en la aula universitaria. Entonces, de carácter presencial. Entonces, lo que tenemos acá era que en el salón de clases, por supuesto, pues cantidades de 175, 150 estudiantes en el salón de clases. Tengo 4 secciones, tenía más de 600 estudiantes. Pues bien, ahí estábamos todos en el salón de clases, pues 175 personas, y pues ahí estábamos, en cada salón. Entonces yo le pedí a favor, por supuesto, imagínate usted la cantidad de gente, pues, al alumno que estaba cerca de la puerta donde estaba, ahí también están cerca los interruptores de las luces, y le pedí a favor que las encendiera y que las apagara. Y se encontraba pues a 10, 15 metros de distancia donde yo me encontraba, y las lámparas se encendían y se apagaban. Entonces la pregunta es, ¿cómo una lámpara que se encuentra a 10, 15 metros de distancia donde está el interruptor se enciende y se apaga? ¿Y por qué se encienden y apagan todas simultáneamente? Entonces la respuesta es porque están interconectadas. Porque ahí hay un sistema eléctrico. Luego venía la reflexión y les comentaba, imagínense
que quitamos todos estos componentes eléctricos o materiales eléctricos y los vamos a dejar ahí aprechados en la tarima. Nos encontrábamos dando clases y vamos a tener lo mismo que está ahí arriba, lo vamos a tener abajo. Pero la diferencia abismal radicaba en que, estando arriba, están interconectados porque forman un sistema eléctrico, estando abajo, no habiendo interconexión, tan solo representa un conjunto de materiales eléctricos. Y dentro de los argumentos y reflexiones, por supuesto académicas, pues se decía que todo sistema necesariamente implica un conjunto, pero no todo conjunto necesariamente va a implicar un sistema, porque para que ese conjunto tenga carácter sistemático se requiere que haya interconexión, que haya relación en esos elementos que lo integran. Entonces podemos ver que hay una identificación, porque desde el punto de vista cuantitativo, si 50 elementos o materiales eléctricos están ahí arriba conectados y 50 materiales eléctricos tenemos aquí abajo, en la tarima, por ejemplo, entonces podemos entender de que desde el punto de vista cuantitativo, tenemos 50 arriba, 50 abajo y es lo mismo. Pero desde el punto de vista cualitativo, encontramos una diferencia. Unos están arriba y otros están abajo. Porque la diferencia entre el sistema y el conjunto es que en el sistema hay interconexión y no necesariamente la va a haber en el conjunto. Y para que ese conjunto sea un sistema se necesita que sus elementos estén interconectados. En el caso del derecho, nos dice este ilustre jurista guatemalteco Romeo Alvarado Polanco, nos mencionó, y esto es una cátedra que di en el semestre pasado, el carácter sistemático o el por qué el derecho tiene ese carácter de sistema, pues mencionaba 4 argumentos. Dentro de esos 4 argumentos se decía, en primer lugar, esos principios doctrinarios, esas normas jurídicas, ese sistema, por supuesto, integrado por normas y principios, estos están debidamente estructurados, tienen estructura, tienen un orden. 2, tienen jerarquía, hay un orden jerárquico, donde encontramos normas de carácter superior y normas de carácter inferior. Tercer criterio, estas normas, por supuesto, jurídicas, están orientadas conscientemente a la realización de un fin. Y el último, y no menos importante, argumento de por qué el derecho es un sistema, pues se decía, y aquí ponemos atención en esto, que tiene que ver con este tema que vamos a disertar. Estas normas y sus principios están unitariamente dispuestos. Entonces destacamos esta categoría de unitariedad que presenta el derecho. Siendo así, hacíamos la comparación, por supuesto, en una situación analógica con un árbol. El concepto de árbol que ustedes conocen. Si, por ejemplo, tomase un puñado de hojas y les digo aquí hay un árbol y se las muestro, me dirán que no. Tomamos una rama, aquí está el árbol, me dirán que no. Traemos el tronco, aquí está el árbol, me dirán que no. Extraemos la raíz, aquí está el árbol, me dirán que no. ¿Por qué? Porque la raíz, el tronco, la rama, las hojas, todas integran el concepto de árbol. Y en el caso del derecho, a pesar de la diversidad de ramas que pueda tener, integra un todo unitario. Por eso se habla de una expresión latina que nos dice uno, universo iure, el mundo del derecho es uno. De esta manera, he de comentarles de que hay un tema interesante, y es el hecho de que si se puede aceptar o no la división del derecho en ramas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues criterios distintos. Hay diversidad de opiniones, a tal punto de que encontramos 2 opiniones diametralmente opuestas. Y son estas que ustedes tienen en pantalla.
corrientes negativas y corrientes positivas. ¿Y en qué consisten estas posiciones doctrinarias? Claro, en el caso de las corrientes positivas que aparecen acá en el primer término, pues lo que vamos a encontrar básicamente son argumentos de carácter teórico en donde se acepta que el derecho sí puede ser susceptible de división y por lo tanto hay una clásica y tradicional división del derecho que desde el derecho romano se ha generado y es reconocer la rama de derecho público y la rama de derecho privado. Y de una manera contemporánea o más reciente, pues se habla de una tercera rama del derecho y es el derecho social. Y estas son corrientes, por supuesto, que califican de positivas, y voy a mencionar algunas, hay varias, por supuesto, pero que sí aceptan o admiten esa posibilidad de dividir el derecho en ramas. Contrario a la corriente de carácter positivo, por supuesto, nosotros tenemos las corrientes negativas. Y como pueden percatarse en este instante, estas se colocan en una posición diametralmente opuesta a las primeras, porque estas niegan la posibilidad de que se divida el derecho en ramas y conciben al derecho como un todo unitario, sin posibilidad de que pueda ser dividido. Bueno, entonces, he de comentarles algo. Son corrientes que están vigentes, unas con un mayor grado de aceptación que otras, pero esto lo que nos demuestra es que no existe un criterio uniforme o universalmente aceptado en cuanto al tema de la división del derecho. De esta manera, teniendo ya en consideración que vamos a encontrar un par de criterios, corrientes positivas, afirmativas y corrientes negativas, podemos ver dentro de las posiciones doctrinarias que califican como corrientes, en este caso, positivas, tenemos la que ustedes ven en su pantalla. Destacamos, entre otras teorías, dos principales que tienen mayor aceptación: la teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación. Y cuando decimos que son, en este caso, teorías principales, pues también hay otras posiciones doctrinarias que, aparte de estas que se mencionan, pues hay otros criterios para distinguir y hablar de esta temática. Lo que sí les puedo comentar es que cuando hablamos de la división del derecho, se entiende por la misma, en el ámbito del derecho, a la principal distinción que dentro de los sistemas jurídicos se ha hecho entre derecho público y derecho privado. Cuando ustedes analicen y estudien desde el punto de vista doctrinario la división del derecho, se habla de la summa divisio iuris, que se refiere a la gran división del derecho. Entonces, esta summa divisio del derecho ha sido ampliamente aceptada por los juristas en todos los ámbitos. Cuando decimos ampliamente aceptada, significa de que las teorías afirmativas son mucho más aceptadas que las negativas, pero esto no implica de que no existan autores que nieguen la posibilidad que el derecho se divide en ramas. Y por supuesto, cuando son aceptadas y se acepta la summa divisio del derecho, entonces esto repercute en un ámbito de comprensión y aplicación de la norma jurídica. Ahora bien, como ustedes pueden percatarse en su pantalla, pues hay un par de planteamientos teóricos que lo que hacen es referencia a teorías que han tenido una mayor aceptación, pero he de reflexionar con ustedes que a lo largo de la historia, la distinción entre lo que debe entenderse por derecho privado y derecho público se ha realizado mediante diversidad de teorías. No existe, y esto es importante que ustedes lo tengan siempre presente, un criterio único de distinción entre ambas ramas del derecho, lo público y lo privado.
por lo que esta división del derecho se basa en una pluralidad de indicios o criterios. Dentro de esos indicios o criterios, pues aquí les presento dos que están en su pantalla. El interés en juego y tenemos la naturaleza de la relación. Pero podríamos ver, por ejemplo, los autores pues, nos indican si necesitan establecer el carácter público o privado de una norma, podemos tomar en cuenta o en consideración algunos criterios, el interés o la utilidad, dirán algunos. Y según el interés o la autoridad que pretende cada rama del derecho, se ha dicho que va a ser derecho público si se ocupa del interés general. Pero si la norma es de derecho privado, es porque realiza o le interesan los intereses de los particulares. Ahora bien, aquí es justo distinguir o destacar lo siguiente, porque esta posición ha sido criticada. Y la crítica es que todas las normas, en su fin, van a buscar un mínimo de interés general. Aún en aquellos casos en que se trate de una suma de intereses particulares. Y esto sería una crítica a ese primer criterio de distinción entre lo público y lo privado. Por otro lado, entonces, hay algunos autores que dicen lo que ha de servir como criterio para distinguir o diferenciar el carácter público o privado de una norma debe ser la creación de las normas. Hay que fijar la atención en la creación de las normas, porque consideran los autores dentro de esta corriente que el derecho público está integrado por ese conjunto de normas creadas e implantadas por el Estado. Y si esa condición es la que se dio, entonces va a calificar esa norma de derecho público. En tanto que el derecho privado va a hacer referencia a un derecho creado por los particulares para regular sus relaciones. Contratos, por ejemplo, negocios jurídicos. Entonces, es el carácter, por un lado, de la creación de las normas. De alguna manera, pues vemos que hay crítica a esa posición, porque se critica en que el Estado también puede crear normas de derecho privado, como normas contenidas en el Código Civil o en el Código de Comercio. Vienen otros autores también y toman en consideración que para distinguir el carácter público o privado de las normas debe tomarse en cuenta las relaciones reguladas. Y sobre las relaciones reguladas, indican o conllevan de que el derecho será público cuando las relaciones se dan entre los poderes públicos y los particulares o los ciudadanos. Y va a ser derecho privado donde se involucran relaciones exclusivamente entre los particulares que actúan en una situación de igualdad. Quiero que noten que este criterio de las relaciones reguladas pues también es criticado, porque se ha dicho que su crítica específica es que el Estado también puede ser sujeto de relaciones privadas, como en aquellos casos cuando actúa con un particular más. Entonces, se critica. Bien, otros se dirán, bueno, para poder distinguir el carácter público o privado de una norma, hay que tomar en consideración la posición asumida por los sujetos que participan de esa relación. Y en el derecho público mencionan la situación de subordinación en la que los sujetos están asumiendo una posición de superioridad frente a otros. El imperium que prevalece de unos con respecto a otros. Y si esta es la situación, entonces será público. En tanto que privado será, en cuanto a posición asumida por el sujeto, es una situación de coordinación en la que todos los sujetos que participan de la relación se encuentran en situación de igualdad.
Por supuesto que va a haber crítica en torno a este criterio para distinguir el carácter público o privado en las normas, tomando en cuenta la posición asumida por los sujetos. Su crítica es que se dice que el derecho público, o en el derecho público, claro, pueden darse relaciones de coordinación, como por ejemplo, entre los distintos poderes del Estado, poderes públicos, y a su vez se manifiesta que en derecho privado pueden darse situaciones de autoridad y subordinación. Y aquí el ejemplo que se ubica es en el ámbito del contexto del derecho de familia, para citar entre otros un ejemplo. Vienen otros autores y dirán siempre en las teorías afirmativas, para poder distinguir el carácter público o privado de una norma, debe tomarse en cuenta el carácter imperativo o el carácter dispositivo. Y derecho público, según este último criterio, claro, hay más, pues nos van a indicar que las normas de derecho público deben ser exactamente cumplidas sin posibilidad de exclusión o modificación por la voluntad o acción de los destinatarios. ¿Cumple o cumple? Se trata de un derecho imperativo, se habla de un derecho necesario. O si queremos utilizar una terminología con términos latinos, lo que algunos autores identifican con el ius cogens. Ahora bien, el derecho privado, al contrario, vamos a establecer que aquí es en donde prevalece la autonomía de los particulares. Se trata de un derecho dispositivo. Significa que pueden admitir una modificación por la voluntad o acción de los destinatarios. Y los criterios van y vienen. Por supuesto de que aquí también esta teoría afirmativa que toma en cuenta el carácter imperativo o dispositivo es criticada, y su crítica es que en derecho privado existen también normas imperativas que no admiten pacto en contrario. Y los criterios van y vienen, y posiblemente me quedé corto con comentarles al respecto de estos criterios, pero lo que sí les puedo comentar es que acá estas dos posiciones doctrinarias dentro de las corrientes afirmativas o positivas de la división del derecho son las más reconocidas, no son las únicas. Y la teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación. Entonces me voy a centrar en estas dos, hay más como ya se dieron cuenta. Entonces vamos en el riguroso orden pues a platicar algo con respecto al primer criterio. En la teoría del interés en juego, esta teoría también es conocida como teoría romana, fue el aporte del pensamiento magistral de los juristas romanos, y especialmente podemos hablar o recordar a Ulpiano. Entonces, la norma será derecho público, y será derecho público cuando esto atañe básicamente a la conservación de la cosa romana. En otras palabras, cuando lo que se conlleva es un beneficio de los intereses del imperio, del Estado romano. Claro, la palabra Estado no se aplicaba a esa organización de carácter jurídico-política. El Estado como tal fue concebido en una época pues, posterior, recordemos a Maquiavelo, en la República, pero lo que sí es interesante es que la civita romana y la polis griega pues eran formas de organización social que se identificaban plenamente con lo que a posteriori se le denominó Estado. Pues bien, el carácter del derecho será público, pues porque atañe, conlleva la conservación de los intereses del imperio. Aquí se habla de la cosa romana. En tanto que privado será aquel que concierne a la utilidad de los particulares. Entonces, en esta teoría denominada del interés en juego, pues se nos está indicando de que en toda
norma jurídica subyace un interés que está tutelado o protegido por la norma. Entonces, aquí hay que establecer, precisar cuál es el interés que está protegido o tutelado. Siendo así, pues lo podemos calificar como público o privado. Dentro de esta teoría del interés en juego, pues podemos ver específicamente si el interés afectado o regulado por la norma afecta a lo colectivo, estaremos en presencia de normas de derecho público. Pero si el interés protegido o tutelado por la norma afecta, incumbe, atañe exclusivamente a los particulares y a nadie más que ellos, pues será una norma de derecho privado. Bueno, la teoría parece fácil. Ustedes ven acá, pues en toda norma ya es un interés tutelado o protegido. Si afecta a la sociedad, pues será público, y si es solo un interés de los particulares, pues será privado. Parece simple, pero hubo crítica a esta teoría. Y esto básicamente está determinado, entre otros argumentos, por lo siguiente. La teoría del interés en juego es una teoría que pretende tener un valor objetivo, teniendo como criterio de clasificación factores eminentemente subjetivos. ¿Y esto qué significa? Que el concepto de interés puede ser entendido de diferente manera por el sujeto cognoscente que está analizando esta situación y va a emitir un juicio de valor, estableciendo o determinando si efectivamente está protegido, tutelado un interés que está en juego. Si está haciendo, en este caso, vemos, esta crítica nos indica que si el interés es el criterio, pues hay un sujeto que califica, un sujeto que percibe esa situación, y una misma situación puede ser entendida o interpretada de diferente manera por el sujeto que está emitiendo ese juicio. El ejemplo que les puedo plantear a ustedes es el siguiente. Quiero que ustedes fijen su atención en lo que voy a hacer. Si, por ejemplo, Juan y Pedro celebran un contrato de arrendamiento, un contrato de cesión de derechos de uso. Ustedes conocen en qué consiste un contrato de arrendamiento. Juan y Pedro. Y podría preguntar, claro, sin hacer uso del micrófono. Ahí tienen el chat si quieren participar. Pero, ¿a quién realmente le importa que Pedro le pague a Juan? ¿A quién? Es más, si Pedro no le paga a Juan, ustedes van a perder su sueño. Y ustedes dirán, bueno, pues una situación entre Juan y Pedro, y entre ellos una situación entre particulares. Y alguno podría pensar, bueno, entonces este interés protegido es realmente de particulares, por lo tanto yo lo entiendo como derecho privado. Pero alguien más puede ver la situación y dice, bueno, hoy le está tocando a Juan ver que Pedro no le paga. Pero si el día de mañana alguno de nosotros, los demás miembros de la sociedad, queremos celebrar un contrato, ¿a quién le interesa que haya una garantía dentro de una sociedad estatal de que efectivamente lo convenido entre las partes, en este caso a través de los contratos, se cumpla? ¿A quién le interesa de que haya certeza jurídica? Y que obviamente algunos dirán, bueno, hoy es Juan el que está siendo afectado por incumplimiento de los deberes adquiridos por el inquilino. ¿Es que acaso a nosotros tarde o temprano estamos en una situación, nos va a interesar? ¿A quién le interesa que socialmente efectivamente se dé la garantía de cumplimiento efectivo de lo contratado? De que se cumplan los contratos dentro de un Estado, que hayan las garantías suficientes. Imagínense ustedes si lo que se pretende, ustedes como inversionistas quieren invertir en un país X o Y, y van a darse cuenta de que
no hay garantía suficiente para que se cumplan los contratos. Hay un temor para realizar una inversión. Pero que podría decir, no, aunque aparentemente es un contrato entre particulares, yo lo percibo o lo que veo es de que el hecho de que efectivamente se cumplan los contratos es de interés colectivo y por lo tanto es derecho público. ¿Entienden esto? Es claro, y con justa razón, porque lo estoy interpretando de una manera muy interesante. Sobre este tema en lo particular, he de comentarles algo. Y claro, ustedes, la mayoría, pues son bastante jóvenes, son de este siglo o de este milenio, pero quienes venimos del milenio anterior, del siglo pasado, hubo una vez en Guatemala, hace algunos años, unas actividades que desarrollaron sociedades anónimas, evidentemente comerciales, destinados a generar desarrollos comerciales, y muchos de ellos pues inmobiliarios. Entonces lo que hicieron fue hacer la propuesta, invitar a particulares que quisieran invertir en esas sociedades aportando capital, ellos administrando los capitales y desarrollando diversos procesos, por ejemplo, en desarrollos inmobiliarios, y a cambio, pues a los inversionistas les entregaban el reparto de sus utilidades. Había una utilidad bastante atractiva, un porcentaje en cuanto al interés que les pagaban como un beneficio, es un fruto civil derivado de esa inversión. Entonces celebraban, por ejemplo, Juan Pueblo como persona individual y Autocasa Sociedad Anónima o Gilsar Inversiones Sociedad Anónima, celebraban un contrato entre particulares, así entre comillas, en donde el único beneficiado de la inversión pues iba a ser el inversionista, y iba a administrar ese capital pues iba a ser esta entidad financiera. Se habló del tema de las financieras fantasmas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Estamos entre relaciones entre particulares, en donde el beneficio es evidentemente entre los particulares, algo muy privado. Entonces lo que ocurrió fue de que en esa época fue tan atractivo el pago de estos intereses que ellos pagaban, que hubieron personas que lo que hicieron es los ahorros que tenían en los bancos del sistema, en las cooperativas legalmente autorizadas, los retiraban y los llevaban completamente y los entregaban a estas financieras, y a cambio pues les otorgaban unas, pues, generaban unas ganancias impresionantes. Y celebraban contratos entre particular inversionista y esta entidad financiera. Quienes no tenían ahorros, pero tenían bienes inmuebles en sus casas de habitaciones, por ejemplo, pues las hipotecaban a los bancos o cooperativas. El dinero que les daba el banco o la cooperativa lo entregaban íntegro a la financiera, en el entendido de que era tan atractiva la ganancia obtenida en ese contrato de inversión que estaban haciendo, que les alcanzaba para pagar la deuda en el banco y todavía les sobraba. Esa cuota mensual de amortización a capital a intereses del banco era fácilmente pagable con el beneficio derivado de los frutos civiles que producía, en teoría, la financiera. Y hubieron otros que no tenían ni ahorros en los bancos ni en las cooperativas y no tenían ni siquiera vivienda o casa de habitación, bien inmueble, pero que tenían ya algunos años de relación laboral y pidieron su pasivo laboral. Imagínense ustedes lo que esto representa. El fruto de su esfuerzo durante toda una vida de trabajo, lo pidieron
y lo que les dieron lo invirtieron completamente a estas financieras. Recuerdo el caso de una persona, ¿Qué onda? claro, conocida mía, que llegó a mi oficina. Él viajó de Chicago, Hasta vino ahorita acá a que me Guatemala llamaste, y me dijo, fíjate que feliz y contento. Estoy feliz porque ya no voy a volver a trabajar en mi vida. No te imaginas lo duro que he trabajado en Estados Unidos, pero ahora me Pero hay enseñó su tiempo carnet, por límite. supuesto, ahora soy inversionista. Y con lo que me van a pagar mensualmente, tengo para ya no trabajar toda mi vida. Ay, es que Y este así como él, viejo. hubieron varios. ¿Cuántos? Amasaron tal fortuna que un día, Ah, de la noche a la mañana, desaparecieron. saber, man. Entonces, ¿esto qué generó? Un impacto enorme en la sociedad, porque no fueron cientos, sino miles de contratos privados. Esto significa entre particulares. Y que de alguna manera, Ya, ¿vos? si alguien analiza esa ¿Vos? situación, diría, bueno, pues yo lo que veo es el interés No, que sí entre un entraste. particular y una, como persona individual y una persona Aguántalo. colectiva, y esto es derecho privado. Pero esa Denominada sumatoria implica que alguien hominización del puede ver y cuerpo. decir, bueno, está Implica pasando un una problema. faceta del proceso de, Y el hecho de de que evolución del hombre aparentemente sea solo entre determinada por la particulares, esto afecta, atañe aparición al del colectivo social y pensamiento por lo tanto esto es de conceptual, derecho público y requiere una que inmediata denomina las intervención por parte del transformaciones Estado. de orden Y no se psíquico imaginan y ustedes los problemas que hubo correlativos en el y sistema la financiero nacional. hominización. Derivado de esta situación ocurrida, pues en el peor de los casos, ¿Será falso, verdadero? imagínense ustedes, tienen preguntas que quedaron sin Mano, respuestas. ¿Por eso no qué venía nada en lo que hice yo. las autoridades de turno del No. gobierno permitieron Eso es que para esto la llegara evolución a del esas hombre, consecuencias? cuando era no sé qué de Homo sapiens y no sé qué más. Entonces, hubieron infartos, hubieron derrames No sé, cerebrales, espérame. hubieron suicidios, rupturas o rompimientos matrimoniales, y de todo tipo. Primates en humanos. Mira, dice Personas que se hominización dieron a o la perdición y a los vicios derivados antropogénesis. de la Es el decepción. proceso que transformó progresivamente un linaje de Entonces, primates en les humanos. comento esto porque una Dice, situación que la aparentemente denominada era de interés hominización del privado, cuerpo pues alguien lo puede ver de implica interés una colectivo. faceta del Y por proceso eso de es que se criticó evolución esa del teoría. hombre determinado por la ¿Qué aparición del tenemos? pensamiento Por conceptual supuesto, que hay otro domina las criterio en la teoría de transformaciones la de orden naturaleza de la psíquico relación, relativas y derivado de la evitadas crítica verdaderas. de la anterior teoría. Entonces vemos que se propone otra manera de distinguir el carácter público o privado de las normas. Entonces debe Es la hacerse no en base a los intereses, sino a que las recibe el relaciones, en rechazo este por caso, parte del presidente a de la la naturaleza, República, a la relación, a la esencia, a la previo relación jurídica derivada de esos acuerdo preceptos. tomado en Consejo Cuando de hablamos de la relación Ministros jurídica, entonces lo que para vamos a encontrar oponerse a sancionar específicamente un es esto. decreto Acá aprobado previamente por se el mencionó Congreso. que pueden surgir dos tipos o clases de Va, relaciones. primacía legislativa, ¿qué es? Relaciones de coordinación y relaciones de subordinación. Y quiero que vean esto. Nuevamente mis auxiliares, relaciones de coordinación, Hoy coordinación dice, y relaciones de administración, no sé subordinación. qué, principio que expresa la Coordinación, sumisión o vinculación de la subordinación. administración a las leyes existentes, es decir, Entonces, a todas hay las que leyes ver vigentes cuál es adoptadas la por un naturaleza legislador de la legítimo relación mientras no hayan derivada de esa sido norma. suspendidas por el Claro, aquí es Tribunal importante Constitucional, determinar en su anuladas o momento oportuno el derogadas. rol que desempeña el Estado en las mismas. Entonces se habló de las relaciones de coordinación, pues aquí otra vez con nuestros No auxiliares, sé por qué no dice coordinación. nada. Espérate, ¿verdad? Entonces, de conformidad con esta teoría, la Ese relación de debe ser coordinación, falso. cuando los sujetos que participan en la relación jurídica se encuentran en un plano de igualdad. Igualdad, sin que una Ujú. voluntad esté Sí, subordinada a la mano, otra. entonces es falso. Siendo así, si la norma establece Derecho este tipo de formalmente relación, válido entonces es la esa norma definición va a que hace calificar como referencia derecho a privado, derecho que efectivamente se la cumple relación, y es igualdad. acatado dentro de la sociedad, puesto que es eficaz en la Por el regulación contrario, conductual. si la relación que se establece Ah, mano, básicamente es en este contexto
que ustedes ven de subordinación, y aquí pues vienen otra vez nuestros asistentes. Entonces ustedes lo que están viendo son un nivel superior y un inferior. Si los preceptos jurídicos dan lugar a este tipo de relaciones de subordinación, las personas que están participando en la misma no lo hacen en condiciones de igualdad. Y aquí el Estado participa como entidad soberana con la facultad de imponer su voluntad al particular. Y aquí estaremos entonces en presencia de normas que son calificadas como el derecho público. Una relación de este tipo, para mis amigos y amigas que pagan impuestos, que declaran sus impuestos, tenemos el fisco y tenemos el contribuyente. Melvin. ¿Se han dado cuenta ustedes la relación de subordinación que tenemos los contribuyentes? Algunos hablan, utilizar mejor el término tributario con respecto al fisco. Entonces no tenemos una relación de igualdad, sino de desigualdad, y por lo tanto esa norma es de derecho público. Y este es el criterio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Es la denominación que hace referencia claro, se criticó esta teoría y con esto terminamos, porque se ha dicho que muchas veces es algo dificultoso precisar en qué momento el Estado participa en las relaciones con el soberano y cuándo sea en igualdad de los particulares, porque hay algunos casos, ustedes habrán escuchado, en donde alguna institución pública o de gobierno pues necesita alquilar un inmueble para establecer las oficinas administrativas en alguna región del país. Entonces buscan los particulares para que le alquilen a esas organizaciones públicas y, por supuesto, alguno podría pensar, ahí participa el Estado alquilando pues un bien en propiedad privada. Y en este caso, pues se establece si realmente lo está haciendo en relación de ente soberano o no. En algunos casos diría, pues es imposible que el Estado se despoje de su poder soberano, aunque participe en las condiciones, sigue teniendo una categoría de ente soberano. Y por eso son criterios, por supuesto, que cuestionan estas teorías. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por acá? Esto sería en torno a las teorías de carácter afirmativo. Hay varias, pero nos centramos en dos. En la próxima sesión, pues voy a desarrollar con ustedes las teorías negativas que tienen en su pantalla, aquellas que se oponen a la división del derecho en ramas, y por lo tanto, pues tendríamos, por el momento, estos son los contenidos que tenía precisamente para ustedes en esta tarde. Entonces, estoy viendo en el caso del chat, pues no hay en un momento dado. En este caso, no puedo, vos es que ahorita estoy en examen. Preguntas relacionadas con este tema. Sí, vos, órale. Solo veo por acá, veo que Eric nos pregunta, perdón, con respecto a si se gradúan en Guatemala y realizan una maestría en el extranjero, ¿podrán ejercer la profesión en otro país? Sí pueden ejercer la profesión en otro país, pero necesitan cumplir con los requisitos propios del estado donde ustedes quieran, en este caso, ejercer como profesionales del derecho. Entonces tienen que cumplir. No es tan sencillo y no es tan fácil. En un momento dado, pues, graduarse en Guatemala y querer ejercer como abogados en el extranjero. Recuerden ustedes que lo que han estudiado es el ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, si quieren ejercer como abogados en otro país, pues tendrán otro ordenamiento jurídico que estudiar y realizar algunos trámites de carácter administrativo y universitarios para poder equiparar, porque son cuerpos distintos los que regulan en las leyes de Guatemala con respecto a las de otros países. Entonces ahí sí tendríamos alguna dificultad como para poder hacerlo. Es por el tipo de profesión que nosotros ejercemos. Entonces van a conocer el derecho del Estado de Guatemala, pero si quieren ejercer en otro país tendrán que cumplir con requisitos académicos y, por supuesto, administrativos para poderlo hacer. Entonces tienen esa limitante que se refiere al punto mencionado en el estimado Eric. Bueno, entonces, si alguien quiere participar, pues lo escucho. Si no hay ningún comentario, pues no me resta más que agradecerle su atención. En la próxima clase, pues vamos a trabajar sobre este tema. Creo que Gerardo, pues, quiere platicar. Breve, Gerardo, te escucho. Sí, claro, licenciado. Solo, pues, una cuestión
sobre cuáles van a ser los temas de nuestro examen. Para el segundo parcial. Sí, por favor. Temas explicados en clase serán evaluados. Esto significa que hasta lo que vamos ahorita vamos a evaluar. Claro, tenemos unos días en la próxima semana donde vamos a tener día de clase. Solo una pregunta. ¿Ustedes qué día tienen exámenes en la próxima semana? Espérame. Si alguien me quiere responder. Sí, ahorita. Martes y jueves. Martes, jueves, sí, gracias. No. Entonces, los días nuestros son miércoles, viernes. Y significa que vamos a tener entonces 2 días de clase y hasta lo que veamos el día viernes será objeto de evaluación. ¿Estamos claros en esto? Bueno, entonces van a tener sus materiales, no se preocupen, en la plataforma Claro, en materiales de apoyo, vamos a generar la publicación de los mismos para que ustedes puedan tener material adicional de estudio al contenido bibliográfico. No es para excluir el contenido de la bibliografía oficial, pero es un material de apoyo que, al igual que en el primer parcial, lo van a tener en la plataforma alterna de Classroom que ustedes ya conocen. Bueno, entonces, mis amigas y amigos, no me resta más que, en primer lugar, agradecer su asistencia, su paciencia, porque vaya, si no tienen ustedes una enorme paciencia de llegar hasta este momento, sé que es un periodo bastante agotador, pero es parte de nuestra actividad en este momento, hora oficial 5:15, pues entonces terminamos el periodo oficial de clases. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima oportunidad disertando el tema que en pantalla tienen para iniciar el contenido de nuestra próxima sesión. Gracias a todos, les deseo feliz tarde y estudien bastante, por favor, y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Muy amable, se cuida mucho. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. A ustedes, gracias por que le corresponde al decreto ley 107 dentro del orden jerárquico normativo guatemalteco.